Buenas noches, mi nombre es Georgina Segura Villalobos y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, en la carrera de Nutrición Aplicada. Me da mucho gusto compartir con ustedes este momento y le agradezco que me haya dado un poco de su tiempo para hablar conmigo. Gracias a ti. Buenas noches, mi nombre es Víctor Goitia y soy licenciado por parte de la Facultad de Música de la UNAM. Licenciado, como usted recordará, el mes pasado tuvimos una celebración muy importante en el país, ya que hubo un evento muy significativo en la historia de México, y me refiero a la Revolución Mexicana, que se inició en el año de 1910, cuando se encontraba en el poder el presidente Porfirio Díaz. ¿Usted qué me puede platicar acerca de la Revolución Mexicana? Bueno, la Revolución Mexicana es un movimiento que responde a las políticas que se están dando en ese momento a nivel mundial con relación a las nuevas ciencias sociales que se han establecido a partir del siglo XIX y sobre todo a la corriente de Auguste Comte, que es el positivismo. De aquí el afrancesamiento y los científicos famosos que conformaron el grupillo de Porfirio Díaz. Eh, la revolución es parte, es el inicio de una serie de movimientos a nivel mundial que van a terminar con esto, con este movimiento de ciencias sociales y que su golpe más duro va a ser incluso la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana tiene sus partes muy definidas. La Revolución Burguesa, que comienza en 1910, el 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, pone Madero ahí en su plan, y termina con la renuncia de Porfirio Díaz. Después viene la Revolución realmente de facciones, donde aparece Victoriano Huerta y bueno, estas facciones del norte y del sur. Y después viene la guerra civil, es decir, la lucha entre las facciones, hasta el triunfo de Obregón. ¿Quiénes fueron los principales actores de la Revolución Mexicana? Normalmente uno diría los nombres, ¿no? Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, hay muchos nombres. Están los nombres más fuertes, más famosos, más sonados. Hay una serie de nombres abajo muy importantes, eh, pero creo que los actores principales del movimiento revolucionario son el pueblo, todo el pueblo. El número de muertos se da en 1 millón. Así que es más de 1 millón de personas los que son realmente los protagonistas de este movimiento, entre mujeres, a los niños les tocó, la división del norte tenía batallones de niños, ancianos, o sea, ellos son realmente los protagonistas de este movimiento. Todos en general. Sí, sí, campesinos, burgueses, todo. ¿De qué manera cree usted que impactó la Revolución Mexicana en la economía de nuestro país? Es un impacto importante, porque en el momento en que se da la revolución, las haciendas azucareras, por ejemplo, y las enequeneras de Yucatán y todo esto, tienen un nivel de producción muy alto. La economía en México, los ferrocarriles, todo eso, la economía en México está en ese momento en un nivel bastante alto. La revolución lo va a detener. Entonces viene un golpe muy duro, muy fuerte, aunque también en ese momento las petroleras estaban en manos de los extranjeros, el control estaba muy en manos de los extranjeros, pero sí hay un golpe muy fuerte, porque se detienen las inversiones, las industrias se caen, desaparecen las haciendas tanto azucareras como las eniqueneras, toda esta parte de Oligario Molina y en Yucatán y todo va a desaparecer, el trabajo semi-esclavizado también desaparece, entonces sí hay una transformación económica importante y profunda. ¿Qué presidente de México cree usted que benefició más al país y por qué? Bueno, sí, eso sí es una consideración muy personal. Yo diría Benito Juárez. Benito Juárez me parece un personaje muy importante porque él es el que establece realmente la República. Desde el movimiento de independencia hasta Juárez, México no había estado establecido. Pierde más de la mitad del territorio, los presidentes van y vienen. Está el famoso Santana que tiene tantos periodos presidenciales y no termina ni uno solo. Las revueltas, el país se está desmembrando y Benito Juárez, dentro de toda esa problemática, consigue consolidar a la nación y conformar lo que va a ser la República. Tiene obviamente sus detalles, como todos. Y yo pensaría también en Cárdenas. La visión de Cárdenas fue muy importante porque tuvo una visión que Juárez no tuvo.
Para Juárez era muy importante la república. Juárez era una persona que sabía distinguir muy bien entre lo privado y lo público. Incluso se le tacha de ser anticatólico, y etcétera, etcétera. Juárez era una de las personas más católicas que te puedas imaginar. Juárez era una persona de misa diaria, pero eso era lo privado, eso era él. Lo público, lo que es la nación, era diferente y lo pudo separar. Por eso viene esta separación iglesia-estado, etcétera. Cárdenas es importante porque para Cárdenas es importante. Para Cárdenas, a Cárdenas alcanza a ver al indio, mientras que con Juárez, con Díaz, que eran indios, lo más importante del indio muerto, para Cárdenas era el indio vivo, los alcanzaba a ver. No estaba solamente orgulloso de la cultura mexica y la cultura maya, estaba orgulloso de los indios actuales. Por eso también era muy importante. ¿Qué circunstancias cree usted que haya influido para terminar con el desarrollo estabilizador que hubo en algún momento en nuestro país? Bueno, es que el desarrollo estabilizador del país responde a diferentes cuestiones. Una, obviamente, la guerra mundial. En ese momento Europa estaba postrada. Japón y países de ese tipo estaban arruinados. Estados Unidos, que había entrado al aire todo, comienza una recuperación, que va a ser una recuperación rápida y muy poderosa. Pero en ese momento México, muchos países latinoamericanos que no habían participado directamente en la guerra, se pudieron beneficiar. Su industria pudo crecer. Y obviamente entonces viene esta estabilización, la moneda se estabiliza, hay una serie este, hay una serie de elementos que permiten al Banco de México y todo estabilizar y mantener la moneda con relación al dólar y a la economía mundial. Sin embargo, la estabilidad también era un tanto aparente. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Miguel Alemán. Miguel Alemán hablaba de el país, la abundancia, etcétera. Pero en 1950 de repente aparece la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿no? Y en ese momento Miguel Alemán y todo el país dicen, no, no es cierto, no es así. Pero esa era la situación real. Era una apariencia de eso. Entonces obviamente se tenía que caer. Y bueno, y en los 70 se viene abajo también con la crisis petrolera. Y con los errores que toma Luis Echeverría, esta parte donde el presidente se pone también sobre el Banco de México, cuando tenía que haber una independencia, una autonomía, no se había hecho hasta Luis Echeverría. Todo eso viene a terminar con la supuesta estabilidad. Eh, ¿Por qué con la globalización México se vio la necesidad de adoptar el modelo económico neoliberal en nuestro país? Porque ya iba tarde, ya estaba atrás. México se cerró. Después de la revolución, México queda económicamente encerrado en sí mismo. Y cuando al fin se abre el mundo porque lo necesita, porque necesita mercados, se da cuenta que se había quedado atrás. El mundo había avanzado, había evolucionado. Después de las guerras y todo, había una recuperación muy importante. La Guerra Fría, etcétera. Entonces tuvo la necesidad de integrarse. Y la única manera de integrarse era a partir del neoliberalismo. ¿En qué aspectos cree usted que ha beneficiado y en cuáles ha perjudicado este modelo económico de nuestro país? Uy, bueno, en realidad nos ha perjudicado porque no estamos en la guerra. Y nosotros mantenemos una industria extractiva, las minas, el petróleo, y no una industria transformadora. Nosotros seguimos vendiendo materias primas y mano de obra y compramos los productos manufacturados. Entonces ahí vamos en desventaja ya. ¿En qué nos benefició? En los mercados. Se abrió una gama de mercados muy importante. El fin de la Guerra Fría también es muy importante porque se abre otra parte de mercados. Anteriormente no podíamos comercializar con ciertos países, ¿no? Posteriormente sí, porque bueno, ya no eran enemigos, ya no eran los malos. Sin embargo, estamos en desventaja. Nunca vamos a estar a la par. Nosotros vamos atrás. Sí, hubo mucha inversión extranjera, ¿no? Lo que provocó la privatización de muchas empresas. Sí, y bueno, es muy curioso esto del modelo económico, porque el modelo económico dice cómo tienen que funcionar las cosas.
Y para el modelo económico, cuando lo dibujan y lo escriben, todo está perfecto, pero en la realidad no funciona. Entonces, el que era el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en la época de Carlos Salinas de Gortari, él lo dijo claramente. El modelo económico funciona, lo que no funciona es la realidad. Muy bonito, ahora sí que en el escritorio, pero ya al practicarlo ya, ¿Sí? ya no es obsoleto ¿Sí? prácticamente. Hace poco Japón, el gobierno tuvo que intervenir porque no funcionó el modelo económico. Se bajan las tasas de interés, se espera una mayor inversión, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, la gente no tiene dinero y no tiene para comprar. Entonces nadie va a invertir para no ganar. ¿Y sabe cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? Que es el CONACYT. Las funciones del CONACYT pues básicamente son el apoyar y el fomentar exactamente el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en México. Apoya a diferentes niveles e incluso con becas para el extranjero para que los jóvenes se puedan preparar fuera del país y que regresen trayendo su experiencia y sus conocimientos para impulsar de esta manera al país. ¿Y cree que es suficiente lo que hacen en inversión a la tecnología, a la ciencia? Como que siempre estamos muy opacados fuera de otros países que van mucho más adelantados. Sí, sí es que la parte política, económica, funciona desconectadamente. Entonces, en el país tendría que haber una conexión entre todas estas funciones para que realmente caminemos hacia algún lado. Pero bueno, se hace una inversión aquí y ya no nos preocupamos por qué sigue, qué No hay vaya adelante, continuidad. ¿no? Sí, yo hago lo que me toca, ¿no? Que es dar una inversión. El político hace lo que le toca y todo. Entonces está descoordinado. A veces esto lo aprovechan más otros países. Sí, pues a veces se ve que muchas personas de México están ganando premios en otros países y aquí nadie habla de eso. Sí, pues incluso en el cine, simplemente, ¿no? Ujú. Los cineastas mexicanos que están ganando Óscares no trabajan en México. México jamás les va a dar ese apoyo, esa producción. Se tiene que ir de aquí. ¿Por qué cree usted que es importante que el gobierno debería de invertir más en ese desarrollo de lo que es la ciencia y tecnología en nuestro país? Porque el país, como decíamos hace rato, está basado en la industria extractiva y se está agotando. El petróleo, por ejemplo, se agotó. Nosotros pensamos que el país vivía del petróleo, sin embargo el petróleo se cayó y seguimos insistiendo. Entonces, ¿de qué depende, de qué sigue viviendo el país? Curiosamente, aunque no podamos creerlo, sigue siendo lo de la agricultura. Pero los medios de agricultura que tenemos en el país no se han puesto a vanguardia. Estamos deforestando, estamos haciendo tierras y al rato también nos vamos a quedar sin ese apoyo. Entonces, para empezar necesitamos ciencia, necesitamos tecnología para el campo, que es realmente lo que está sosteniendo la economía del país. La necesitamos para crear industrias transformadoras, para poder crear nosotros un mercado interno fuerte y de esa manera poder expandirnos hacia el mercado externo. Si no, seguimos a la sala todo el tiempo. Okay. Licenciado, es muy interesante conocer cómo los acontecimientos históricos que han sucedido en México son parte importante para poder comprender la situación económica que vivimos hoy en día. Le agradezco su valioso tiempo. No sé si quiere agregar algo más. Ah, bueno, algo más que podríamos agregar. Curiosamente, cuando hablamos de política, siempre pensamos que la política es las grandes esferas, ¿no? El gobernador, el presidente, los secretarios de Estado, esa es la política. Ellos son los profesionales de la política y nosotros estamos fuera de ese mundo. Pero la política en realidad se da en cada ser humano. Aristóteles lo decía, el hombre se distingue porque es un animal político. Y ninguno de nosotros podemos decir, yo nada más soy hombre, no quiero ser político. O yo nada más quiero, soy animal, ¿no? Y no soy político. No puede ser. Somos políticos por naturaleza. La manera de relacionarnos, lo que son las relaciones sociales, es a través de la política. Cada vez que nosotros vamos a un mercado y con el marchante nos relacionamos, platicamos, preguntamos, compramos,
decimos cuánto es lo menos, etcétera, etcétera. Todo eso son relaciones políticas. Cuando salimos y platicamos con los vecinos, en las escuelas, todo eso son relaciones políticas. Eso es la política. Que Bolívar Echeverría le llamaba lo político, para distinguirlo de esa política, la alta esfera. La política ha sido secuestrada, se nos ha secuestrado socialmente. Y realmente creo que lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de que en realidad la política es nuestra y se vive cada día y en cada espacio y volver a sernos dueños de ella, porque es nuestra manera de relación. Hacerla nuestra, ¿no? Simplemente que alguna lucha debe de ser nuestra y no solo para a los que tienen el poder, ¿no? También depende de nosotros. Claro, sí, porque ellos tienen secuestrada esa parte y ni siquiera es la política, ¿no? Ni siquiera hacen política con nosotros. Ellos viven en un mundo y en una esfera. Entonces nosotros tenemos que tomarla en las calles. Cada, cada calle, cada plaza, cada parque, cada mercado, y todo, ahí está la política, como lo tenían los antiguos griegos, que se unían en el ágora y hablaban de los problemas y que, cuáles eran las posibles soluciones, etcétera. Y elegían a los representantes. Eso era política. Cosa que aquí ya no existe. No, ya no existe. Ok, pues licenciado, muchísimas gracias por haber participado con Gracias. nosotros.